Buen inicio de semana. Estamos iniciando ahora con lo que es la unidad 1. Si ustedes se dieron cuenta, los temas que vimos en las primeras clases corresponden a las de la unidad 2. ¿Por qué razón se tuvo que ver así? Por algo muy simple y muy sencillo. No podemos entender los conceptos del bienestar si no hemos entendido todos los conceptos del equilibrio general en primer lugar. Obviamente, aquí nos estamos basando en todos los conceptos de la escuela neoclásica. ¿Sí? Vamos a iniciar con eso. Supongamos que tienen ahí a tres personas. La persona A tiene una preferencia en la canasta de consumo X a la canasta de consumo Y. A igual forma, Y la prefiere a Z. Por eso es que están ordenados de esa manera. Es decir, X la prefiere a Y, Y la prefiere a Z. ¿Sí? En este caso, si definimos la situación, entonces, si las preferencias son completas, transitivas y obviamente implica cierta continuidad en esas preferencias, entonces habremos entendido que X se prefiere a Y, Y se prefiere a Z, y por tanto, al ser transitivas, va a preferir la persona A la canasta de consumo X a la canasta de consumo Z. De igual forma, están ordenados para las personas B y C, ¿sí? En primer lugar tenemos las canastas de consumo que más preferencia tiene. ¿Por qué? Porque si las preferencias son también reflexivas, entonces cada consumidor elegirá la canasta de consumo que sea mejor que la que sea a sí mismo. Es decir, no va a escoger una canasta que sea mejor si no es la de a sí misma, ¿sí? Es decir, va a ser indiferente. No va a haber otra canasta de consumo que prefiera el consumidor. Así que toda persona la persona B prefiere Y a Z, Z a X y Y a X, ¿sí? Igual la persona C va a preferir la canasta de consumos Z a la de X, la canasta de consumo X a la de Y por tanto va a preferir Z a Y. ¿Qué tiene aquí en común? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen aquí? Bueno, ya voy a quitar aquí el papel. Sé que va a brillar un poquito la luz. ¿Sí? Es un buen momento para ponerle pausa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Disculpen si me voy a pasar. Hay dos personas que prefieren X a Y, que son A y C. En este caso podríamos decir que socialmente entre esas dos personas X se prefiere a Y. La canasta de consumo X se prefiere a la canasta de consumo Y. Así también las personas A y B, hay quienes prefieren la canasta de consumo Y a la canasta de consumo Z. Es decir, socialmente se prefiere la canasta de consumo Y a la canasta de consumo Z entre esas dos personas. Pero también tenemos, ojo, que Z y X, personas B y C, prefieren la canasta de consumo Z a la canasta de consumo X. ¿Eso qué está pasando? Que estas transitividades consideradas individuales no están siendo realmente sociales. ¿Por qué razón? Porque lo vemos de esta forma, lo vemos de esta manera. La persona prefiere a la canasta de consumo X a la Z, mientras que B y C prefieren la canasta de consumo Z a la canasta de consumo X. La persona B prefiere la canasta de consumo Y a la canasta de consumo X, cuando A y C prefieren la canasta de consumo X a la de Y. Y la persona C prefiere la canasta de consumo Z a la canasta de consumo Y,
cuando las personas A y B prefieren la Y a la Z. Entonces, en estos conceptos, hasta el momento, se estaría violando el axioma de la transitividad. Es decir, socialmente aquí, las preferencias no son transitivas socialmente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos resolver el caso? Vamos a hacer un comparativo solamente entre las personas A y B para poder revisar estos conceptos, ¿sí? Porque esto está indicando que todo este concepto de la transitividad dependerá fundamentalmente del orden en que se presenten las opciones de cada uno de los consumidores, ¿sí? Vamos a ver qué pasa quitando a la persona C. Pensemos ahora en el caso que son dos individuos, las personas A y B, ¿sí? Vean que en el cuadro puse un orden. 3 es la que vamos a ponerle esos números ordinarios para indicar que el número mayor indica el nivel de satisfacción más alto y el número menor, en este caso el 1, el nivel de satisfacción más bajo. En este caso, la persona A va a preferir la canasta de consumo X a la canasta de consumo Y, va a preferir la canasta de consumo Y con respecto a la canasta Z, y va a preferir la canasta X con respecto a la canasta Z. ¿Sí? Esa es la persona A. Ahí se cumplen los tres axiomas de completitud, reflexión y transitividad. Igual ocurre para la persona B. Y se prefiere a Z, Z se prefiere a X y Y se prefiere a X. Por tanto, es decir, se cumplen también para individualmente los tres axiomas: completitud, reflexión y transitividad. Si les ponemos unos valores a estas canastas de consumo, vamos a decir X toma el valor de 3 para la persona A, pero toma el valor 1 para la persona B. Es decir, socialmente toma el valor 4. 3 más 1, 4. La persona A le da un valor de 2 a la canasta de consumo Y, mientras que la persona B le da un valor 3 a esta canasta. Es decir, 3 más 2, 5. La persona A le da un valor de 1, el más bajo, a la canasta Z, mientras que la persona B le da un valor de 2. 1 más 2, 3. En términos sociales, entonces, Y se prefiere a X. X se prefiere a Z. Y Y se prefiere, por tanto, a Z. Aquí, en términos sociales, se cumplen con los tres supuestos o axiomas del consumidor del cual estamos partiendo, ¿sí? En términos sociales, la canasta de consumo Y es la más completa, mientras que la canasta de consumo Z es la que menos se prefiere en términos sociales. Ahora, ¿esto qué significa? Que entonces, en términos sociales, la canasta de consumo Y es la que otorga el mayor grado de satisfacción, o en este caso, de bienestar, porque estamos hablando del concepto de satisfacción social, ¿sí? Esto implica algunas condiciones para la decisión social. Vamos a ver. La primera condición nos está diciendo que dado un conjunto cualquiera de preferencias individuales completas, reflexivas y transitivas, el sistema de decisión social debe dar lugar a unas preferencias sociales que cumplan las mismas propiedades de completitud, reflexividad y transitividad. La segunda condición
nos dice que si todo el mundo prefiere la opción de la canasta X a la Y, entonces las preferencias sociales deben colocar la canasta X antes que la canasta de consumo Y, ¿sí? Pero la tercera condición es la más fuerte de todas. Porque si tenemos estas dos condiciones, 1 y 2, entonces las preferencias entre X y Y solo dependen de la forma en que los individuos ordenan estas opciones y no de la forma en que ordenan otras. Es lo que estábamos viendo en los cuadros. A ordena X por encima de Y y Z, respectivamente, mientras que B ordena a Y sobre Z y X respectivamente. Pero aquí viene lo que dice John Kenneth Arrow, ¿sí? El cual nos señala que si un mecanismo de decisión social satisface las propiedades 1, 2 y 3, entonces estamos viviendo una dictadura, porque todas las ordenaciones sociales son las ordenaciones de un individuo. Entonces, nos está diciendo que en ninguna toma de decisión social implica un sistema perfecto, ya que si se cumplen esas dos condiciones, entonces estaría rompiendo con el concepto de democracia. Por tanto, ningún mecanismo perfecto para sumar las preferencias de los individuos y hallar preferencia social es prácticamente nulo, ¿sí? Ese tipo de mecanismo. Si tuviéramos que renunciar a cualquiera de las características deseables de una función social de bienestar descritas antes, probablemente tendríamos que renunciar a la condición 3. ¿Por qué? Porque las preferencias entre esas dos opciones solo dependen de su ordenación. Y si hiciéramos eso, algunos tipos de votación mediante ordenación de las opciones podrían satisfacer las otras dos propiedades. ¿Por eso qué implicaría? Que entonces lo que nos dicen los anuncios comerciales es lo que preferiríamos. Y a poco todos seleccionamos de esa misma forma. Es decir, si seleccionamos la ropa de X marca, ustedes ya vieron la marca de la playera que estoy cargando. Si todos quisieran toda esa marca, pues ya dejarían que todas las demás marcas se dejarían de utilizar, ¿sí? Y eso depende de los gustos y preferencias de cada uno de los consumidores. Entonces, aquí tenemos que ver cómo funciona como tal estas funciones sociales de bienestar. Vean este caso. ¿Sí? Eso nos está diciendo que probablemente las preferencias de un individuo, de la canasta de consumo X, este individuo representativo de la canasta de consumo X, sobre la canasta de consumo Y, es una preferencia en la cual se puede construir esta función de utilidad o ciertas funciones de utilidad, ¿sí? Naturalmente esta función es exactamente igual que todas las funciones de utilidad, es decir, tiene una transformación monótona y conserva la ordenación de las preferencias. Así, existe una única representación de las preferencias individuales mediante una función de utilidad. Por tanto, si esto es lo que ocurre con este individuo, ¿sí? Entonces, si es un individuo representativo, entonces podríamos decir que en términos de sumatoria de las decisiones individuales, podemos conservar que esas preferencias sociales son preferencias o una sumatoria de las preferencias de las utilidades de todos los individuos, por lo cual socialmente se va a preferir la canasta de consumo X a la canasta de consumo Y. Esto también nos está implicando o nos está diciendo que este tipo de ordenamientos obviamente es
es totalmente arbitrario, ¿sí? Puesto que la elección de la representación de la utilidad es totalmente una imposición, ¿sí? La elección de la suma también lo es. Por tanto, aquí se estaría cumpliendo lo que decía el teorema de imposibilidad de Arrow, ¿sí? En el cual las preferencias sociales son las preferencias de un solo individuo, ¿sí? Entonces tenemos que poner una función agregada del bienestar, ¿sí? Que sea razonable con las restricciones y que cumpla con los axiomas de los consumidores. De esta manera tendríamos la garantía de que si todo el mundo prefiere X a Y, las preferencias sociales situarían a X delante de la canasta Y. Entonces, este tipo de función agregada vamos a llamarle función de bienestar, ¿sí? El cual va a ser declarado por una W, ¿sí? La cual va a implicar la utilidad del agente 1, del 2 hasta de N, ¿sí? Hasta de los N individuos que pertenezcan a la sociedad, ¿sí? Entonces, esta función de bienestar es un instrumento para ordenar asignaciones diferentes que dependen solamente de las preferencias de los individuos y que es una función creciente con respecto a la utilidad de cada uno de los participantes, de cada uno de los agentes. En este caso, podemos decir que una función de utilidad o la función del bienestar utilitarista clásica es una suma de funciones de utilidad de todos los individuos, ¿sí? También a partir de esta se puede hacer una generalización que puede ser una función ponderada del bienestar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Pues simplemente una suma ponderada. ¿Esto qué está implicando? ¿Qué está implicando estos AI? Pues está implicando las ponderaciones del individuo 1, 2, 3, 4 hasta N, en los cuales indican la importancia que tiene la utilidad para cada uno de los agentes para este bienestar social, ¿sí? Es natural considerar que todas las ponderaciones tienen un valor positivo, ¿sí? Otra función es la función de Rowe, ¿sí? Esta función de Rowe o función minimax nos está indicando que el bienestar está medido a través del individuo que tiene la peor condición de satisfacción, ¿sí? Esa es una de las citaciones muy interesantes que tiene esta función de John Rawls, ¿sí? Eso es algo eso es algo muy bueno que medir y de contar, ¿sí? Vamos, pero aquí la pregunta es, ¿cómo se puede maximizar el bienestar? Muy bien, ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestras funciones de bienestar, tenemos que tener en claro una situación muy importante, ¿sí? ¿Cómo buscamos maximizar ese bienestar social? Es decir, si ya estamos definiendo que una función del bienestar es el conjunto de utilidades de cada uno de los individuos que participan en la economía, entonces cada X es la cantidad que tiene el individuo, ¿sí? Cada XY, ¿sí? Sub I, super I, es la cantidad que tiene el individuo de cada bien X, ¿sí? Obviamente, si hay N consumidores y N bienes, entonces la asignación de cada uno se da de la siguiente forma, en la cual la cantidad total son del X1, X2, X3 hasta Xn. Es la cantidad total que existe de cada uno de los bienes, ¿sí? De cada uno en el cual
todos los individuos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el individuo N, tienen acceso a comprar o adquirir cada uno de los bienes, en el cual pueden lograr su nivel de satisfacción individual y por tanto teniendo el conjunto de cada uno de los niveles de satisfacción, el bienestar social, el cual se busca maximizar, ¿sí? ¿Cuál es la asignación viable? Aquí es la pregunta. ¿Cuál es la asignación viable que maximiza el bienestar? Eso depende mucho, y es aquí la importancia de la política pública. Porque al fin de cuentas la política pública es la que define cuál es el bienestar que se busca para una sociedad, ¿sí? Obviamente que una asignación maximizadora del bienestar es y debe de ser eficiente en el sentido de Pareto, ¿sí? Eso lo vamos a hacer y lo vamos a demostrar dentro de la siguiente clase. Ahorita no, pero por lo mientras ya tenemos que debe ser eficiente en el sentido del bienestar. Entonces existe cualquier otra asignación viable que proporciona a que todo el mundo la misma utilidad y a una persona una utilidad estrictamente mayor, pues obviamente no la va a ver, ¿sí? Por lo tanto, esta nueva asignación tendría que generar un bienestar mayor, lo que contradice el supuesto de que partemos de un bienestar máximo, ¿sí? Esa es una severa contradicción que muchas veces no lo hemos resuelto y que muchas veces no lo hemos desarrollado. Pensemos en dos cosas. Sinteticemos este modelo a un modelo de dos bienes y dos individuos. Regresemos a los individuos A y B de nuestro modelo de intercambio, ¿sí? En nuestro modelo de intercambio teníamos dos bienes, X1 y X2, ¿sí? Dos individuos con dos funciones, las cuales habíamos resuelto en una caja de Edgeworth, ¿sí? Partamos del punto Y, en el cual tenemos un punto eficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué se llama punto eficiente en el sentido de Pareto? Porque es un punto en el cual nadie está dispuesto a intercambiarse, ¿sí? ¿Por qué? Pensemos en el agente A. En el agente A, vamos a decir que busca mejorar sus condiciones. Como los bienes son limitados, al mejorar sus condiciones, lo que está implicando es que está empeorando las condiciones del agente B. Es decir, el nivel de satisfacción del agente B está siendo menor, aunque la del agente A está mejorando. Ahora partimos del agente B en su curva de utilidad U2. Si él va a mejorar, se va a ir hacia la curva de utilidad U3, ¿sí? Lo cual va a implicar que empeoren las condiciones del agente A, yéndose de la curva de diferencia U2 a U1 en el punto X, ¿sí? Si unimos todos los puntos en el cual son eficientes en el sentido de Pareto, porque X y Z, al igual que Y, son puntos eficientes en el sentido de Pareto. En todos esos puntos, si los precios no han cambiado, entonces lo que está indicando es que la pendiente de la restricción presupuestaria es la misma, y en los puntos X, Y y Z, las relaciones marginales de sustitución de los agentes A y B son exactamente iguales. Si juntamos todos estos puntos, que son puntos eficientes en el sentido de Pareto, desde el punto de origen del agente A hasta el punto de origen del agente B, tenemos lo que se llama la curva de contrato. ¿Qué implica esta curva de contrato? Pues implica lo que se le llama la frontera de posibilidades de utilidad, que está marcado acá, ¿sí? Aquí se marca precisamente las diferentes combinaciones de que cuando el agente A está en la curva U1,
el agente está en la curva de indiferencia U3. Cuando el agente A está en su curva de indiferencia U2, el agente B está en su curva de indiferencia U2. Y cuando el agente A está en su curva de indiferencia U3, la más alta, la más elevada, el agente B está en la curva de indiferencia U1. Es decir, en este caso, a medida que mejore el nivel de satisfacción de un agente, entonces la del otro agente va a empeorar, ¿sí? Entonces, toda esta línea, esta frontera de posibilidades de producción, indica todos los puntos en los cuales ambos agentes comparten la cantidad de bienes 1 y 2, en las cuales son puntos eficientes en el sentido de Pareto. Si además de esto combinamos que las curvas de indiferencia tienen esta forma, podemos desarrollar lo que se le llaman las curvas de isobienestar. Como las curvas son cóncavas para ambos agentes, las curvas de isobienestar que estoy marcando, en este caso, también tienen la misma forma, ¿sí? Si las funciones de utilidad fueran sustitutos perfectos, entonces nuestras curvas de isobienestar, ¿sí? Vamos a ponerla aquí, curva de isobienestar, serían muy similares a las que ustedes ven en la figura 2 de este capítulo, ¿sí? Unas líneas. Pero como estamos tomando este tipo de función o este tipo de curva de indiferencia, entonces las curvas de isobienestar también van a tener esta forma. Bueno, lo único que queda decir el día de hoy es que sigan leyendo este capítulo sobre el bienestar para poder culminar estos conceptos la siguiente clase. Retomen el concepto de la función de transformación. ¿Por qué? Porque al igual que la frontera de posibilidades de producción, en nuestra frontera de posibilidades de utilidad también existe una transformación, que es la de los cambios en los niveles de satisfacción entre ambos agentes. Obviamente, aquí adentro, vamos a encontrar el conjunto de posibilidades de utilidad, es decir, los puntos en el que socialmente los agentes A y B van a estar seleccionando canastas de consumo. Obviamente, dentro de este conjunto de posibilidades de utilidad, no vamos a encontrar puntos eficientes en el sentido de Pareto, ¿sí? ¿Sí? No vamos a encontrar esos puntos eficientes en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Porque esos son los puntos que vamos a encontrar alrededor de toda esta línea o curva de contrato. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Saludos a todos y buen inicio de semana.